Hola, bueno, vamos a iniciar. Em, Hoy voy a entrevistar a unos arquitectos chilenos. Ellos son Croatto y Opaso. Así que ahora mismo le mando la invitación, así podemos comenzar. Ahí se le mandé a... buenas, hola, ¿qué tal? Ahí se le mandé a Croatto y Opaso la invitación. Y ahora le voy a invitar al segundo, a Nicolás. Así que ya iniciamos. Así que así ya puedo iniciar con mis dos invitados. Ahí está uno. Ahí vamos a invitarlo. Así que apenas por ahí abajo ya va a aparecer. Y arrancamos. Tuve un problema recién de conexión. Y por eso tardé un poco. Pero tenés que poner el... Ahí va. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vos cómo va? Bien, ¿y tú, Adrián? ¿Qué tal todo? Perfecto. Ahí ya le mandé la invitación a Nicolás, así que ya cuando se conecte. Pasa que antes me confundí, no sé qué hice. Eh, Perfecto. Mándale la invitación para que estamos, como te comentaba, estamos en lugares separados, así que él está por ahí en la oficina y yo eh, estoy ¿Y en qué andan? ¿Por qué están separados? ¿En qué trabajos están ahora? reuniones, reuniones, reuniones. Entonces estamos cada uno de repente viendo tenemos los proyectos de la oficina, pero como nos dividimos y nos compartimos los proyectos, cada uno un poco está a cargo de proyectos. Y hoy día tenía reuniones con unos clientes y estoy, bueno, en ese trámite y Nicolás estaba con trabajo en la oficina. Bien. ¿Y cómo es el día? ¿Cómo fue el día de hoy? Él me dijo que está lloviendo en Chile, igual que acá. Sí. Sí, hoy día tuvimos bastante lluvia, ya se detuvo, pero en el fondo no, todo tranquilo, la verdad que, mira, como día viernes, medio corrido, pero bien. No Bien, sé si te llega su invitación. sí, se la mandé, pero todavía no se conectó. Así que apenas se conecte ya la voy a invitar. Ok. Vamos a mostrar en qué etiqueta o en qué formato englobarías a sus obras. ¿Cómo se nombrarían? ¿Cómo se autonombrarían? Mira, la verdad que, ¿cómo nos autonombraríamos? Yo creo que básicamente, bueno, somos una oficina donde lo que tratamos de hacer, más que dar una solución, es hacer una propuesta, ¿ya? Somos Bien, una oficina donde nos gusta mucho el trabajo investigativo previo o en el proceso de desarrollo. Hacemos mucho trabajo en equipo, mucho trabajo de taller, digamos. Compartimos mucho con la gente de la oficina, con propuestas. Le damos mucha vuelta a los bien, anteproyectos, donde es la etapa inicial, digamos, la etapa donde desarrollan las ideas, ¿ya? bien. Para poder llegarlo a nivel de proyecto. Bueno, acá hay algo bastante conceptual, ¿no? Que me había gustado mucho Sí. este trabajo morfológico, que es un faro, me ha llamado mucho la Ujú. atención. Sí. Cuéntanos el porqué de este formato, por qué esta presentación, qué es el faro. Mira, la verdad que esas imágenes que tú estás mostrando son básicamente el corolario del desarrollo de algunas ideas que hemos venido trabajando como oficina Bien, en busca de como alguna, no sé si sello decirlo, pero sí de algunos conceptos e ideas que están detrás de obras que hemos tenido. Ya estos son esquemas e ideas que hoy día las transformamos en imágenes 3D de manera de resumir mucho trabajo conceptual que hay detrás y que bien, esto tú lo puedes ver en distintas obras que hemos construido. Están en las cabañas en Matanza, están en un par de casas,
y hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo muchas ideas y hoy día las estamos pasando a este formato 3D, de manera de ir haciendo la conexión entre la obra y el concepto. Bien, que acá está, acá hay algo Claro. en realidad, ¿no? Claro, si tú te Y, fijas esa obra, que son unas cabañas que están en la playa cerca de Santiago, eh, tienen y se refleja un poco este trabajo conceptual que hemos ido desarrollando, ¿ya? Que es un trabajo morfológico, que tiene mucho que ver con la espacialidad interior, tiene que ver mucho con iluminación, con ventilación, con mucho, o sea, con arquitectura básicamente, no son solo formas. ahí se conectó tu compañero, Nicolás, Ahí sí. Orgánico. y ahí estamos, ahí los tres. Eh, bueno, pero yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? Pero si nosotros le sacamos el acantilado, el mar, todas estas cuestiones bellas del paisaje, ¿no? Ujú. ¿Cómo sería el objeto en sí mismo? ¿Sería Nico, te también doy. sería lindo también? ¿Cómo ven esa cuestión del paisaje y el objeto? ¿Qué relación encuentran? Sí, a ver, yo creo que obviamente uno le saca el paisaje, uno le saca el acantilado y deberías modificar las volumetrías porque están pensadas Bien, para que estén mirando hacia una roca, están mirando hacia el acantilado que está al fondo, entonces no tendría sentido en otro lugar. bien, Pero las formas creemos que de todas maneras tienen su atractivo. De hecho, como decía Felipe hace un rato, hemos estado trabajando en morfología un poquito más sencilla y simple, que se rescatan un poco de esas cabañas que creemos que son posibles de incorporar en otros proyectos. bien. Como Desde este mi punto de caso. vista, claro, desde mi punto de vista, como que no hay arquitectura sin paisaje. O sea, mucho de la arquitectura de un proyecto responde a situaciones del contexto, del paisaje, de clima. Por lo tanto, claro, si uno dice, hacemos el ejercicio de llevar eso a una especie de geometría, por supuesto que va a responder de maneras distintas en distintos lugares. Hoy Bien, día ese trabajo, ese proyecto responde a la situación paisajística, morfológica, topográfica, geográfica de ese lugar en específico. Entonces, ese es el gran valor que tiene la arquitectura y la arquitectura de ese proyecto. bien. Hay algo que yo siempre hago una comparación entre tal vez el movimiento moderno, ¿no? De Mies van der Rohe, y tal vez podemos hablar algo de Álvaro Siza, que es movimiento moderno, pero más mediterráneo, en que uno puede agarrar un elemento de Mies van der Rohe, ¿no? Como si fuese Dios, y lo agarra, lo levanta y sale limpio, ¿no? Tipo la Seagram, sale limpia. Ujú, En cambio, si uno ujú. agarra una obra de Álvaro Siza, no va a poder, va a tener que como uno arranca un yuyo, una planta, no va a tener que mover el brazo y va a salir con tierra, ¿no? Te vas a llevar un Usted, pedazo de paisaje. exactamente. En su caso, parece como que esto sucede lo mismo, ¿no? Si yo quiero sacar esta vivienda, me quedo con tierra, ¿no? Eso es una postura de ustedes. ¿Cómo ven esos dos casos, no? Si yo quiero sacar algo, ¿ustedes pretenden que que lo saque limpio o que me lleve algo, que me lleve un árbol también? O sea, a mí me parece que un proyecto va a depender, obviamente, del lugar donde se va a posicionar. Pero si tenemos paisajes complejos, la idea generalmente de nuestro proyecto es que se encastren, que se fundan con el terreno. Como Bien. el ejemplo de Sisa que pones tú. Siendo muy fanáticos también de Mies van der Rohe, o sea, un pabellón de Barcelona es algo que para Sí, nosotros es una un cosa no referente está siempre. mal, una cosa no está mal y la otra bien, ¿no? Son dos Exacto. cuestiones. Ujú, exacto. No, yo también creo que Bueno, si tú sacas en general una obra nuestra, te vas a llevar un pedazo de árbol. Esta casa es el ejemplo más gráfico de lo que tú dices. Esta casa está hecha en función y lo que se pretende es hacer que el paisaje entre a la arquitectura, entre al bien, lugar. O sea, no se entiende esta casa sin el paisaje.
por ejemplo. Y la siempre estoy bien, también se ven como sus objetos no son de un solo material, ¿no? Hay varios materiales. Y acá, bueno, acá es muy más evidente. ¿Por qué? ¿Qué ven en el material como elemento estético, Mm. distintivo? ¿Cómo lo toman? Es que también va en el caso a caso. En esta casa en particular, el cliente quería trabajar con una piedra coral que se trae de Centroamérica, y lo que hicimos nosotros es hacer un basamento más pétreo que después recibió un Bien, segundo piso más liviano en madera. Y ese segundo piso está orientado hacia las mejores vistas hacia el mar. Ujú. Entonces, claro, como te digo, va a depender del requisito ahí se te fue el sonido, Nicolás. Nico, se te fue el sonido, Nico. Bueno, un poco continuando con lo que decía Nico, yo creo que nosotros le asignamos un tremendo valor al material por sí solo. O sea, de alguna manera nos interesa mucho rescatar la condición del material, sea pétreo, sea madera, sea... En general pasamos por un periodo donde rescatamos un elemento que descubrimos, que es, por ejemplo, el durmiente, que es este soporte de madera que sostiene las líneas de tren, Sí, y lo rescatamos porque consideramos que tenía un valor per se que podía ser muy atractivo para la arquitectura. Es una bien, pieza de madera que de alguna manera tiene un tratamiento que lo hace inerte, por lo tanto es una pieza de bien, madera que lo mantiene inerte, por lo tanto es un muy buen revestimiento y a la vez rescatamos el valor de la madera en sí, ¿ya? bien, Esa piedra que comentaba Nicolás, que esa piedra coral, tú ves la textura, ves los corales, ves el pez petrificado, entonces de alguna manera estamos rescatando esta condición de identificar el material, ¿ya? Más que bien. una pintura que finalmente se empiezan a perder, que también lo hemos hecho, por supuesto, pero con respecto a este ejemplo, un poco esa es la situación. Bueno, y yo quería complementar, Adrián, Sí, la casa que mostrabas recién, el segundo piso, claro, es durmiente también, y fue la primera vez que lo incorporamos en un proyecto, y fue principalmente porque esa casa está muy cerca del mar, y la corrosión es muy fuerte, entonces necesitábamos un bien, material que resistiera esa corrosión. Funcionó muy bien, y después lo replicamos en las cabañas del acantilado, por lo mismo, porque estaban tan cerca del mar que cualquier otro tipo de madera iba a ser corrodida muy fácilmente. bien, bien. Y acá tenemos otro material, ¿no? Otro caso. Y siempre el material lo toman, no lo esconden, no lo revisten. ¿Siempre el material está así puro? Ahora, no sé si siempre, pero sí tratamos de rescatar y considerar en los proyectos el valor del material. O sea, te fijas, aquí está la madera, tratamos de hacer, de mostrarla, de jugar con sus texturas, generar un pixel, generar un ritmo. Yo creo que cada material tiene una oportunidad que enriquece el proyecto. Sí, en Bien, general intentamos llevar al cliente hacia materiales nobles, pero no bien. siempre funciona. Hay veces que tenemos que trabajar con materiales no tan agradables. Bien, y por último, esto siempre se lo pregunto a los chilenos, porque uno ve, ¿no?, la arquitectura chilena y yo siempre tengo con esta idea de, bueno, que siempre el paisaje embellece todo, ¿no? Y los chilenos tienen el placer de ustedes pueden trabajar en el desierto, pueden trabajar en la montaña, en el acantilado, tienen como muchos lugares muy favorables, ¿no? Bueno, nosotros también, pero en un territorio mucho más grande, pero ¿cómo se imaginan de golpe trabajar en la llanura pampeana, donde no tienen ningún icono o ningún punto de anclaje, ¿no? Porque no sé si conocen La Pampa. Sí. ¿Cómo se imaginan trabajar en un paisaje donde el límite, el horizonte es eterno y no hay nada? Eh, ¿Cómo se imaginan en ese caso? O sea, yo creo que en ese caso apareció un proyecto más como todas las, tipo Miss Van der Rohe, pero Bien, donde finalmente el programa del encargo va a ser la base que te va a generar los lineamientos para que tú te logres posicionar bien en el lugar. Más, bien. exacto.
además la arquitectura genera paisaje. O sea, tú puedes condicionar vistas, puedes cerrarte, puedes abrirte, puedes generar un punto de fuga infinito y después poner un muro más cercano que te limita ese fin. O sea, de alguna manera la arquitectura te permite trabajar todas esas condiciones. Te puedes enterrar, desaparecer, te puedes levantar para ir a buscar vista. Yo creo que, o sea, todos los paisajes tienen esa virtud y de alguna manera uno tiene que saber leerlo, saber rescatarlo y por sobre todo entender ¿cómo se llama? El requisito del cliente para poder direccionar e intencionar la obra hacia ese sentido. Y a veces se plantean, porque capaz desde este lado, ¿no? Uno también se plantea, ay, qué bueno hacer una casa en un acantilado, ¿no? Qué bueno hacer la casa en un... ¿Algunas veces se plantean ustedes, se imaginan, uy, qué bueno no tener nada de esto, ser libres, como no, o no? ¿Están en sus fantasías? Sí. O sea, yo Dale, Nico. creo que en general uno tiene un montón de ideas en la cabeza que probablemente muchas de ellas jamás se van a llegar a realizar. Sí. Eso no es agradable. Y de hecho, estos ejercicios morfológicos que estamos haciendo últimamente apuntan a eso, a poder sacarlas de nuestra cabeza, volcarlas sobre el tablero, y si en algún momento nos sirven para complementar alguna obra, ideal, pero queremos que aparezcan. Entonces, la única manera que encontramos por el momento era esa. Bien. Sí. Sí. Dale. No, la verdad que lo que pasa es que en general los arquitectos tenemos como esta dualidad, que es como el trabajo del día a día, donde estás a cargo de un presupuesto, de una obra, de un detalle constructivo. Nosotros también nos dedicamos mucho a la construcción. Nosotros construimos nuestras propias obras, entonces estamos muy metidos como en el detalle mismo, de administrar una obra. Y también, por el otro lado, nos encanta hacer este tipo de ejercicios que de alguna manera nos mantienen como al día, nos mantienen con la cabeza desde el punto de vista quizás es mucho decirlo, pero de un trabajo teórico, ¿cachai? Como decir, que hay muchas ideas que están detrás de nuestros proyectos que las mantenemos y no nos solo abocamos al trabajo diario de pagar los sueldos, de estar en la obra solucionando los problemas. Entonces, es lo bonito de la arquitectura al final. Bien. ¿Y la ciudad, cómo la ven, cómo ven las ciudades? ¿Cómo ven trabajar en las ciudades? ¿Han trabajado en urbano? ¿Cómo se ven en ese ámbito? Sí, bueno, yo creo que hoy día estamos, por lo menos por acá en Chile, estamos al debe como con la calidad que se está generando de ciudad. Yo creo que estamos absolutamente al debe. Quizá eso es porque los arquitectos hoy día estamos un poco relegados como al desarrollo de la obra en sí, más que las decisiones políticas donde podemos proponer hacer ciudad. Bien. ¿Ya? Quizá yo creo que eso está cambiando. Hoy día hay una conciencia del valor del espacio público, del valor, por decirte, de la normativa que regula el hecho de un barrio y que de alguna manera no es solamente una optimización de un espacio y sacar el máximo partido para que la rentabilidad sea la mejor, sino que también la idea es que eso sea de calidad y que aporte. O sea, uno podría dar muchos ejemplos cómo el diseño puede perjudicar el resultado de una convivencia por ejemplo, de un grupo de personas, de una comunidad de casas. O sea, perfectamente. Sí. Yo, complementando a Felipe, también, claro, cuando uno trabaja en ciudad, la cantidad de restricciones son mucho mayores. Independiente que sea una casa, sea un edificio, sea un centro de distribución, uno se tiene que atener a las restricciones que dictan las municipalidades, el plan regulador, y también las restricciones del cliente, porque finalmente el terreno termina siendo un bien muy escaso que hay que sacarle mucho partido. Y ese es el problema que tenemos finalmente en todas partes con el tema inmobiliario, donde por rentabilizar al máximo perdemos calidad en la arquitectura que hacemos. Yo creo que ahí nosotros como arquitectos tenemos un tremendo desafío, porque creo que pareciera que no es rentable, pero hay un valor, un tremendo valor en eso, y que hay que saber dimensionarlo, porque sí es objetivizable, digamos. Bien. ¿Y la tienen como meta la ciudad o prefieren siempre estar alejados? No, yo creo que siempre un arquitecto tiene como meta estar
en todo ámbito. Y en la ciudad, por supuesto, si la ciudad se hace en base a arquitectura, la ciudad es pura arquitectura al final. Sí, sí. Bueno, vamos a las preguntas. Yo les mandé 100, tienen que elegir 10. Y la primera es... La primera... Dale, Nico. Sí, la primera que elegimos era un edificio hermoso de tu ciudad. A ver, ¿y cuál es? Bueno, nosotros los dos estamos de acuerdo con que la iglesia y los benedictinos es uno de los edificios ¿Cuál? más lindos de Santiago. ¿Iglesia? Sí, los benedictinos. Ah, sí. Es un convento. Sí. Es un convento que está, bueno, que originalmente estaba fuera de Santiago, estaba en la precordillera, se podría decir, no en la precordillera, pero en el sector alto, el sector oriente de Santiago, en la capital. Y que esto fue un proyecto que desarrolló un arquitecto de la Universidad Católica que es padre benedictino, que forma parte del padre Guarda, y que en el fondo él pertenece a la congregación, y claro, es una obra magnífica, una obra que básicamente tiene un trabajo de iluminación, un trabajo de la acústica, un trabajo de las vistas, un trabajo de la textura, exquisita. Sí, es un proyecto que se desarrolló en el año 1964, hace un buen tiempo atrás. Es entero en hormigón armado, pintado blanco, y son aproximadamente 500 metros cuadrados de superficie interior. Ahí está. Es muy linda esta iglesia. Es muy linda. Uh-huh. Lo más lindo de la iglesia, desde mi punto de vista, es el espacio interior. Donde... Sí, tiene unas líneas de luz, esas, ¿no? Esas cosas. Esta es la que me gustó. Es muy corbusiana, es una obra muy corbusiana. Sí. Y logra conformar un espacio sagrado, en este caso, sin ornamentación. Entonces, gracias a cómo bañan los muros, la luz, los muros, bueno, estando ahí es un lugar muy mágico. Algo dicen las fotos, pero estar ahí es otra cosa. Es bien imponente, es espectacular. A mí siempre me gusta esta foto, ¿no? Esta luz, las luces, ¿no? O esta. Es súper interesante ver cómo él, a través de la luz, él intenciona las vistas e intenciona las direcciones del proyecto. Tú entras y rematas con un foco de luz indirecto, que es luz natural. En el fondo todo se trabaja con luz natural de manera resuelta de manera indirecta. Sí. ¿Cachai? Como el sol baña a la Virgen, luego tú te acercas a la Virgen y luego hay otro foco de luz que es el altar, que también es un baño de luz que hace por unas lucarnas donde entra la luz por el techo. No, es impresionante, realmente exquisito. Y tiene algunas decisiones contraintuitivas, que esta iglesia está en un cerro, y uno diría, bueno, el cerro destaquemos las vistas desde el interior, pero no, lo que hace es que a través de la procesión inicial uno va mirando el paisaje y después entras a este claustro bien iluminado que te cambia totalmente la sensación vivencial. Entonces es como un proceso que uno vive cuando va a los benedictinos. A mí me encanta. Claro, porque intuitivamente tú estar como en la punta del cerro arriba, lo que harías es abrir una ventana para mirar el infinito, pero esto se cierra en una caja totalmente hermética que aprovecha la luz para intencionar el recorrido y las vistas. Bien, ahí interiores. Está, ¿no? Sí, estoy bien, ¿no? Sí. Acá está bueno, todo esto son las entradas de luz, ¿no? Esta línea Exacto. de punteados, y acá tenés el otro, y ahí está, ¿no? Cómo entra las dos cajas, ¿no? Sí. Exacto. Sí, es verdad es un que proyecto que si tienen la oportunidad de visitarlo, es muy, muy, muy lindo. El campanario, volumen es un cubo que está en una esquina arriba, donde están las campanas, obviamente. Es muy lindo cómo se quiebra con respecto al resto de los volúmenes. Que sería este, ¿no? Claro, hay una foto más linda del campanario. Ahí. Claro, ese. Sí, muy, muy lindo como finalmente genera como un foco, un hito dentro de las dos cubos que se encastran. Bien, bien. ¿De qué año es esto? ¿De 50, 60, no? ¿O es más nuevo? 60. Es de los 60. Así que, ¿cómo está el tema de Ron Shams acá? ¿Son paralelas? ¿Son contemporáneas? O sea, sí. Así que tampoco se puede saber muy bien si se Ron conocen Shams, entre sí. Ya no, perdona, ya no me acuerdo exactamente la fecha, pero yo creo que sí hay una influencia muy directa
de Ronchamp. Pero tal vez son estas influencias que capaz que antes no se sabían, ¿no? Porque en la década del 60 no sé si había tanta conexión, ¿no? Entre una cosa y la Bueno, otra. lo que pasa es que en esa época había mucho intercambio entre arquitectos de la Universidad Católica y Europa. Ah, sí. Sí, claro, había mucho intercambio. Varios arquitectos chilenos trabajaron en Europa y en Europa estaba absolutamente influenciado por esto. Y Bien. entonces lo trajeron a Chile. Lo trajeron a Chile. Viste que muchas veces cuando se estudia historia de la arquitectura, se menciona esta cuestión del espíritu de la época, ¿no? Como que en Exacto. realidad no había Mm, conexión porque no eran que, mm, como hoy, vos podés hablar directamente con, no sé, con Jean Nouvel y decirle, hola Jean, ¿cómo estás? Si te atiende, mm, ¿no? Pero, mm, o una revista, ¿no? No existía todo esto. ¿Cómo se sí. llevan ustedes ahora con el espíritu de la época? Cómo se manejan con esto de saber al instante lo que está haciendo tu compañero y, bueno, influenciarte o no, copiarte o no? ¿Cómo se manejan con Mm. eso? ¿O están aislados? No, no, yo creo que hoy día el mundo está intensamente conectado. O sea, uno sería mentira decir, no, nosotros estamos aquí desarrollando nuestro concepto teórico personal. No, imposible, imposible. O sea, estamos todos influenciados por las redes sociales, por los medios. Sabemos de forma inmediata lo que está haciendo en China el arquitecto tal. Sí, Sí, yo creo que nos pasa también que, bueno, yo creo que Felipe también, pero tenerle pavor a diseñar algo que ya está diseñado o que tiene una solución similar a la que uno está proponiendo. Entonces, desde ese punto de vista uno tiene que estar al día, tiene que estar fresco, no solo con las ideas propias, sino que saber un poquito qué está pasando alrededor tuyo. Y creo que también hay otra cosa que está pasando que quizás no nos juega muy a favor a los arquitectos y a los diseñadores. El tema Pinterest, donde el cliente va muy rápido a buscar un buen resultado, por ejemplo, de interior, que después llega donde estás tú y te dice, mira, esto es lo que quiero. Eso a nosotros no nos gusta, nos juega muy en contra, porque no permite desarrollar ideas propias. Entonces, bien. creo que es una mezcla de cosas. Está más la copia ahí, ¿no? Como el cliente se te viene con la idea de copia. Exacto, que en nuestro caso, obviamente, es algo que no queremos que ocurra, pero el cliente quiere tener el resultado rápidamente, entonces va a ir forzando un poco algunas cosas. Pero a su vez, ¿no te genera como más exigencia? Tipo, sabiendo que el cliente está mirando tanto y te está como, bueno, mira lo que hizo Smilian, ¿no? Vos, ¿por qué no puedes ser igual que Smilian? ¿No te genera también más como más expectativa o más competencia? ¿Sí? Yo creo que sí. No sé si hemos sentido por parte del cliente la presión. Es como una presión más autoimpuesta, creo yo. Ah, Pero bien, Mm. existe, existe. bien. Sí, también hay que tener cuidado, uno a veces puede llegar a perder el foco con tanta información. Al final uno yo creo que tiene ciertos valores personales, ciertas ideas que de alguna manera trata de desarrollarlas, trata de generar no sé si un sello propio, pero sí conceptos propios que tratar de conservar. O sea, uno no puede ser una vedette y querer hacer lo que hacen todos. Está Bien. importante el sello de uno, el trabajo conceptual de cada uno. Sí, yo complementar también, creo que uno tiene que tener confianza en lo que uno hace y eso te lo va dando el tiempo. Y hay una Bien. parte del proceso de diseño que si uno no logra dar con la idea, porque hay veces que se vuelve un poco más engorroso, ahí uno puede caer en buscar mucho, en la copia. Entonces, hay que estar constantemente autoexigiéndose en ese proceso creativo, creo yo. Bien. Y, y cuando buscan imágenes, cuando buscan referentes, ¿tienen alguna editorial, alguna revista específica? ¿Van al Croquis, a Plot, a Arquitectura Viva? ¿Hay alguna revista como capaz antes era Domus, que todos vamos a Mm, Domus? Hay una mm, que tienen así como, bueno, si está en prefiero Arquitectura Viva. mm. ¿Cómo lo ven eso? O sea, La verdad, dale, Nico. sí, yo creo que si nos vamos a revistas, el croquis para nosotros siempre es un buen referente,
pero en general buceamos más por internet y vamos más por, en general, referentes de arquitectura portuguesa, japonesa, española, vamos mucho por ahí, pero va en el caso a caso, dependiendo del proyecto, es que buscamos, en general, más que buscar un proyecto solucionado, es como estamos pegados, por ejemplo, con la solución del acceso, con el volumen que viene arriba, y vamos buscando por esa línea a ver si logramos encontrar el camino. Bien. Yo creo que el uso del referente es un temazo. Siempre conversamos con el Nico que en el fondo hoy día hay tanta información que al final el referente se tiene que aprender a usar. Como te decía Nicolás, nosotros a veces tenemos inquietudes en cosas de un proyecto, en partes de un proyecto, y buscamos de ese tema. O sea, como te decía Nicolás, no sé, ¿sabes qué? Estamos con una idea, el lugar nos invita a proyectar un tipo de acceso de esta manera. Busquemos idea, cómo se resuelve en planta, cómo se resuelve en fachada, cómo se ve en perspectiva, cómo entra la luz. Y de alguna manera vas reconociendo en distintos proyectos, no en arquitectos, porque yo creo que hay proyectos y obras son las que uno usa, o parte de obra una que la usa como referente, y de alguna manera eso es lo que uno va tomando. Bien. O por supuesto que hay arquitectos que nos apasionan, que tienen un trabajo maravilloso. Pero por eso un poco el tema referente es un gran, podría ser una charla o una conversación solo en ese tema, digamos. ¿Y la parte literaria existe hoy en día entre nosotros, arquitectos, que ustedes busquen como la parte literaria, como capaz hace 40 años nuestros antepasados leían a Colin Rowe, Colin Rowe, ¿existe eso hoy en día entre nosotros? ¿Hay como una literatura, o ya pasó de moda eso? Mira, yo creo, hay dos temas aquí. Yo creo que hoy día hay un tema de tiempo, ¿ya? Hay un tema de tiempo que creo que perjudica mucho el hecho de leer. La lectura hoy día uno está absolutamente imbuido por la obra, por el cliente, y por otro lado, tratando de salir un poco de este vorágine de situaciones prácticas y tratando un poco de desarrollar esta parte más teórica. Y creo que la parte de la lectura, de leer sobre, yo creo que se ha dejado de lado. Siempre uno tiene su librito ahí de historia de la arquitectura y que a veces lo toma y lo lee y se hace como una especie como de apoyo histórico, pero sí, por mi parte yo creo que se ha dejado de lado. Sí, yo creo que también hay otra manera de leer que es un poco más veloz, que nosotros revisamos referentes o proyectos y uno va leyendo rápidamente a través de una imagen el cómo se emplazó, el por qué, uno va deduciendo un poco el por qué pasaron las cosas que pasaron. De repente hay algunas que uno no entiende, se informa, las va entendiendo a través de una lectura específicamente, pero uno puede leer varias capas de un proyecto sin tener que leer un texto. Sí. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál han elegido? La siguiente pregunta. Tú la tenías, yo la tengo por aquí, dame un segundo. Sí. El tema elegimos una obra pictórica. Ah, bien. ¿Cuál? Elegimos, bueno, un artista que nos gusta a los dos es Escher, que es de Países Bajos. Escaleras. Claro. Sí, de la escalera y todo este concepto de la repetición y la tridimensionalización del espacio, claro, y la pérdida como el sentido de realidad. Elegimos los peces y los pájaros. Peces y pájaros, bueno, que Escher tiene un montón de pinturas en esa línea, pero donde, claro, la repetición que habla Felipe, el manejo del patrón, hay un patrón que se va repitiendo muchas veces, ahí está el valor de cómo ese patrón va modificándose sutilmente para llegar a otro resultado. También es muy matemático, Escher. Entonces, creemos que es muy interesante. Esa es exactamente la pintura que nos gusta. Sí, esa. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué ven? Al final habla como yo creo que de que es muy interesante, que es reconocer un solo elemento, o reconocer un elemento, y cómo con ese elemento tú vas modificando para generar un todo. Sí. ¿Ya? Y que eso también pasa mucho en la arquitectura, como decís, ¿sabéis que nos agarramos de este elemento, de este material, de este espacio, de este concepto, y lo vamos deformando y lo vamos disgregando para después generar una obra completa? Y como que esto está ahí, pero presentísimo. El tema de la repetición, por ejemplo, que es algo que a nosotros trabajamos mucho, cómo
cómo a veces en un trabajo de fachada tú pones un elemento que lo vas repitiendo y empieza a generar textura, sombra, y es este mismo elemento que después cambia la escala del elemento o lo unes y empieza a dar forma a otras cosas. Bien. ¿El elemento también se puede decir módulo? ¿O es otra cosa el módulo? Yo creo en este caso un patrón que va sufriendo pequeñas modificaciones para llegar a un resultado distinto. Bien. Pero no sé si hablaría de módulo. ¿Por qué? ¿Qué sería el módulo entonces? O sea, el módulo es algo que a partir de algo básico que se puede ir sumando y aumentando, ¿cierto? En este caso es una repetición que sufre pequeñas modificaciones para llegar a otra cosa. Entonces es una transición finalmente. Bien. ¿Y eso cómo tratan de bajarlo a una vivienda? O sea, yo creo que más que bajarlo a una vivienda, es como... Bajarlo, digo, en el sentido de bajarlo a la realidad, ¿no? Como de hacerlo concreto. Sí, yo creo que habla más de nuestro proceso como arquitectos. Nosotros llevamos 12 años juntos con Felipe y vamos adquiriendo ciertas maneras de desarrollar la arquitectura y que de repente con pequeños chispazos y modificaciones que hacemos en cómo nos planteamos el proyecto, vamos obteniendo resultados distintos. Yo creo que más en el largo plazo, como es la bajada de este tema de Etcher. Bien. ¿Y hay diferenciación de tareas? ¿Se separan las tareas? ¿O a veces uno empieza uno, otro empieza el otro? ¿Se mezclan? ¿O ya, bueno, yo me encargo de esto y vos del otro? ¿Cómo se organizan? Generalmente, uno de los dos es el que es la cabeza del proyecto. Siempre los procesos creativos son en conjunto y después sigue el que tomó el encargo avanzando y luego nuevamente volvemos a juntarnos para hacer procesos creativos o ya procesos de desarrollo o detalle. Pero no es que los dos vayamos llevando a la par el mismo proyecto, eso no pasa. Ah, ok. Y después, cuando ven las imágenes en la página o en Instagram, ¿se puede identificar quién es uno y quién es el otro? Yo creo que hoy día la oficina, la verdad que como te comentaba al principio, tenemos un proceso creativo que es muy de taller, muy de conjunto, entonces hay porque yo creo que en primera imagen no parece que fueran dos personas, ¿no? Es como una sola imagen. Bueno, pero eso ustedes también lo sienten así. Sí, yo creo que lo tratamos de trabajar así, en el fondo. ¿Qué pasa? En la arquitectura tú tenés varias etapas. Está la parte como comercial, que es quién trae el cliente o por dónde llega el cliente, por lo tanto uno lo toma, el cliente, o Nicolás si lo trae él, o yo si lo traigo yo, y en el fondo uno queda como en la cabeza de la cara visible de la oficina. Pero luego toda la información, el input, lo trabajamos en el taller, y por lo tanto es ahí donde nuestro como, de alguna manera, toda nuestra historia del desarrollo de la oficina se empapa los proyectos y vuelve a salir hacia los clientes. Sí, y la oficina, sí. Un cortito. Yo creo que pasa que si hubieses hecho este ejercicio los primeros 2 o 3 años que empezamos a trabajar con Felipe, claro, se podría haber visto una diferencia entre cada proyecto, pero ya llevamos mucho tiempo donde hemos conversado mucho, han aparecido en conjunto ideas nuevas, maneras de solucionar. Entonces al final termina, independiente de quién lleve el proyecto, termina siendo algo en conjunto igual. Bien. Muy amalgamado. ¿Cuántos son en la oficina? Somos 5, bueno, en arquitectura somos 5. Ustedes 2 la parte de y 3 más. Sí. Exactamente. Siempre estamos con uno saliendo, entrando, a veces llegan alumnos en práctica del extranjero o de otras universidades, qué sé yo. Pero como base somos 5. Bien, bien. Y bueno, la parte constructora es otra, hay más gente. Pero la oficina de arquitectura somos 5. Vamos a la próxima pregunta. Esto tiene que ver, dijimos, bueno, obra temporal, la pregunta 24. Sí. Bueno, yo creo que aquí una de las obras personalmente que más me apasiona es el Pabellón de Barcelona. Yo creo que es una obra ícono de la arquitectura que representa, yo creo que
para nosotros representa todo lo que es la arquitectura. O sea, hacer un edificio de esa característica en el año 29, donde tú estabas haciendo ventanitas cuadradas, y aparece esta obra que es como un cuadro de unos planos que se encuentran y que vuelan, y que la arquitectura, o sea, que la estructura parece desaparecer, es realmente alucinante. O sea, estar ahí es impresionante. Sí, Bien. el pabellón obviamente está sobreestudiado, pero para nosotros es bien impresionante la cantidad de veces que aparece en nuestros procesos de diseño, donde vamos a buscar el pabellón, volvemos a comentarlo, la simpleza que tiene para solucionar, su solución majestuosa, ocupa Bien. tres materiales, ocupa vidrio, acero y mármol, y cómo estos pilares de acero en cruz logran soportar este techo delicado que se posa tan elegantemente bueno, es increíble. Entonces, que después de tantos años siga siendo referente, yo lo encuentro sorprendente. Bien. Mm. Y volviendo al principio, que yo justo de casualidad dije esto de que el elemento salga limpio y el elemento salga sucio. Y ustedes dijeron, bueno, nuestros elementos siempre salen sucios. ¿Y por qué entonces te gusta tanto un elemento limpio? ¿Por qué? Ahí no sentís que el territorio y todo eso, ¿cómo lo encuentran? El Lo que pabellón pasa es que versus el territorio. Lo que pasa es que yo creo que el pabellón habla como de síntesis, que síntesis, Bien, que es resumir una gran cantidad de información en elementos muy claros. O sea, ahí se logra una síntesis. Pero bien, por supuesto que el pabellón responde a una situación geográfica. O sea, el pabellón remata básicamente y limita un espacio en Barcelona donde se encuentra, y de alguna manera es el remate de este espacio. O sea, bien. tiene una concepción ¿cómo se podría decirlo? Incorpora el hecho del paisaje. O sea, tiene el paisaje. Ok, Y bien. otro valor desde mi punto de vista más grande es que tiene un programa, tenía que resolver un programa el pabellón, y lo resuelve con tres muros, y lo resuelve de Sí, impresionante. sí. Es muy bueno, sí. ¿Y se Sí. acuerdan la primera vez que lo visitaron? ¿Estaban juntos? ¿Estaban separados? ¿Quién fue el primero que lo vio? ¿Qué le dijo uno al otro? No, yo creo que estábamos separados, porque partía, nosotros formamos la oficina después de que yo lo visité. Yo lo visité en el año 2007, y Bien. estuve, yo creo que 2 horas sentado en el suelo mirándolo, porque realmente es emocionante. ¿Y os llamaste a Nicolás o no se conocían todavía? No, Sí, nos conocemos, no, ni siquiera, no estábamos en contacto. no, Bien. o sea, ni siquiera teníamos en planes. De hecho, yo vivía en España. Yo vivía en España, ni siquiera tenía en mi cabeza armar esta oficina. ¿Y vos, Nicolás? Yo, bueno, estaba con dos amigos de viaje por Europa, recorrimos durante un buen tiempo varios lugares, y ahí yo insistí mucho a estos dos personajes que fuéramos al pabellón, y bueno, ellos se aburrieron un poco más rápido. Me pasó algo parecido a Felipe, me quedé estrujando todas las condiciones del pabellón durante 2 horas, algo parecido a eso. Fue muy ¿Y bonito. y tus amigos qué les pasó con el pabellón? ¿Te dijeron, no? ¿O le gustó? O sea, uno también es arquitecto, estuvo bien. El otro, que es ingeniero comercial, no le encontraba asunto a por qué tanto interés. Ah, bien. Mm. Y por Sí. último, y ya pasamos a la otra, ¿cómo les parece esto? Estas situaciones del pabellón que están perfectas para una vez al mes, ¿no? Uno vive en Barcelona y vas y volvés. Pero ustedes, ¿cómo lo toman esto? ¿Les molesta? ¿Les agrada? ¿Les divierte? ¿Les enoja? El hecho de qué, perdona, no, Porque no, De intervenirlo, de jugar durante unas semanas con el pabellón. yo lo encuentro increíble. Pues al final es un soporte. La arquitectura tiene que tener vida. Pues al final está bien, es una obra de arte este edificio, pero yo creo que la actividad le da vida a la arquitectura. O sea, tener ahí ese pedazo de mármol en una esquina de una plaza, de una explanada, no sé si le da tanto valor como tener la capacidad de asimilar actividades diversas y responder de muy buena manera a ellas. igual yo creo Ahí que está la Bien, arquitectura. influye mucho el tipo de intervención que se haga. Si es respetuosa, a mí me parece perfecto. Creo que es una manera que uno puede llevar la arquitectura
no solo arquitectos, al resto de la gente. Entonces, Bien. en este caso me parece bien, pero hay que ser muy cuidadoso con la intervención. ¿Hay alguna intervención en particular que recuerdes que te haya gustado? ¿Cuál de los dos? ¿En el pabellón? Sí, ¿alguna de estas? No, no. O sea, la verdad que no. O sea, siento que en general, para mí, todas las intervenciones que se han hecho en el pabellón, de las que tengo en mi cabeza, siempre tienen mucho respeto al edificio, en general. Sí, sí. Y eso es bueno. Menos esta. Acá Bueno, sí. Sí. Una Eso. cuestión para mí, que es, bueno, que no mucha gente supo, pero nosotros en la universidad, en un concurso que se hacía a mitad de año, nos hicieron proyectar un volumen al frente del pabellón de Barcelona. En el otro polo de la explanada, o sea, en el otro lado de la explanada. Enfrentado al Bien. pabellón, tenemos que desarrollar una especie de museo. Y claro, había que respetar obviamente el pabellón, era parte del ejercicio, y lo que terminabas viendo, porque era un ejercicio a nivel escuela, entonces te ibas paseando por todas las aulas, viendo el desarrollo de cada futuro arquitecto, y era muy, muy interesante. ¿Y vos qué hiciste? Yo me acuerdo que hicimos un muro que se encastraba en el suelo y se cortaba la parte de la esquina hacia atrás de la parte que se enfrentaba al pabellón, en este muro se encastraba una caja de vidrio donde iba toda la exhibición. Entonces uno podía ir Bien. bajando el muro y abriéndose hacia la calle trasera. Era bien interesante, nos fue muy bien con ese proyecto. Bien. A mí creo que una de las que más me gusta, si alguien me pregunta, creo que es esta, la de Da Blanca. Me parece Claro, sí. que fue muy inteligente. Mm. ¿Cómo se llama? Sí. Bach, ¿no? Eugene Bach y ella. Sí. Y yo creo que él bueno, yo lo entrevisté y le pregunté, y él me dijo algo muy parecido a lo que hacía Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan de Cristo? El que tapaba los objetos, ¿no? Que envolvía los edificios. Como, bueno, olvidarte un momento de la belleza de algo, ¿no? Y después darte cuenta del valor del objeto, ¿no? Tipo recordar después, uy, qué bello que era realmente, ¿no? Uno no sabe lo Sí. que lo pierde. Vamos por ahí el concepto. Claro, como, ¿no? Como, bueno, el efecto sorpresa, ¿no? Del que tanto lo ve todo el tiempo. Exacto. Exacto. Me pareció como romántico en ese sentido. Vamos a la siguiente pregunta. Nosotros Dijimos decidimos un show en vivo. A ver. Un show en vivo, elegimos Baricay, del Cirque du Soleil. Bien. En mi caso, yo viajé a Nueva York el 2004 y vi el espectáculo, quedé absolutamente impactado del nivel de técnica, de la precisión, de la belleza de los trajes, de la música. Era una sinfonía perfecta. Yo me acuerdo que terminó el show. ¿Este? No, No. cosa, es Baricay el que vi yo, Baricay, Ah, Sí, lo es busco. Varecay. con B corta. Ah, ok, Sí, que perfecto. estuvo en Chile también. Yo vi muchos otros Cirque du Soleil y hasta el día de hoy creo que es el mejor, el primero que vi. Se paraba a aplaudir, emocionada, debemos haber aplaudido unos 10 minutos seguidos, que eso ya no se usa, creo yo. Fue espectacular, muy lindo. Bien. Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema de puesta en escena. De hecho, hay arquitectura detrás de la puesta en escena. Hay colores, hay textura, hay espacialidad, ¿cachai? Hay mucha arquitectura. Sí. Entonces, es realmente impresionante el show. Sí. Bien. Desde mi punto de vista, un espectáculo que roza la perfección. Sí, exactamente. El rigor, hay un rigor de atrás que yo creo que eso, para nosotros como arquitectos, hay que rescatar. O sea, el rigor que hay detrás de ese trabajo es impresionante. Bien. ¿Les interesaría una vez trabajar en elementos escenográficos? Sí. Sí, a mí me encantaría participar en una puesta en escena de un Cirque du Soleil, por ejemplo. Encuentro maravilloso, incluso en los trajes. Yo creo que, no sé a Felipe, pero el desarrollo de los trajes a mí también me motivaría mucho. Porque, Sí.
¿Qué encontrás ahí? Cuando el traje responde a una puesta en escena general, creo que uno puede darle un encauce un poquito más sólido. No sé, en este caso, Baricay hablaba del mito de Ícaro, que cae en un bosque. Entonces ya Sí, hay un tema que tiene que tener ciertas condiciones a medida que va avanzando, donde en algunos momentos es más triste, otros momentos más alegre, más oscuro, más... Entonces, la puesta en escena, la escenografía y los trajes tienen que responder a eso. Entonces, se podría decir que hay un requisito, que es lo mismo que nos pasa a bien, nosotros en la cultura, y hay que responder a ese requisito. Entonces, me encuentro muy atractivo. bien, Mm. ahí va. ¿Y empezarías con algo pequeño o directamente saltarías a Circus du Soleil? No, y ¿Te creo animarías? No, o sea, ese es un encargo para la NASA, de Cirque du Soleil. No, pero a mí también me interesa mucho, no sé, en una obra de teatro, creo que tiene mucho que aportar en términos como lo que decía, el trabajo como de la espacialidad, de los colores, de la luz, de la Bien. iluminación. O sea, hay mucho que uno podría aportar ahí. Y es Bueno, interesante porque aparte te permite como experimentar, es como una oportunidad muy de experimentación de cosas. Entonces como que no tenía el cliente diciéndote no, ¿sabes? Porque quiero esto, sino que creo que hay mucho potencial ahí para desarrollar y pensar. bien. Pasemos a la siguiente, a ver. elegimos la pregunta 34, una final, Sí. la final de Italia versus Francia en el Mundial del 2006. ¿Por qué? Yo creo que es la mejor final de fútbol que se ha dado, más que por el fútbol, por los condimentos que tuvo. Una final donde a los 10 minutos, penal para Zidane, pega en el palo el tiro penal, casi en la línea, y el gol para Francia. A los 22, gol de Materazzi de cabeza, y así siguió todo el partido hasta la alargue, y tú en el Ahí está. minuto 8 ves como Zidane le manda un cabezazo en el pecho, 2006. el 2006, Ahí está. y, y se queda fuera Zidane de la final que podrían haber ganado, se van a penales. Yo encontré de un sabor, bueno, a mí me tocó vivirla más encima en Roma, yo estaba viviendo en Roma, entonces salió campeón Italia, Felipe y yo tenemos sangre italiana, Bien. y celebrar con todos los romanos fue maravilloso. Ahí está, 5-3. Sí, Mm, penales. perfecto. Trezeguet falló. Sí, Acá está Zidane, mira. Sí, sí, po, el cabezazo así, histórico. se fue el partido. Sí. ¿Son los dos futboleros? No, yo no, para nada. De hecho, fue toda una respuesta del Nico, absolutamente. Yo creo que se nota. Bien, No, yo no soy muy futbolero para nada. bien. Y hablando de futbolero, bueno, hablaste de mundial. ¿Qué te pasó cuando no van a ir? A mí, eh, la verdad, siento que el equipo de Chile dio hace rato lo que tenía que dar y íbamos a ir a hacer el ridículo a Qatar. Ah, Creo que necesitamos que aparezcan es nuevas estrellas. es más sano para vos. Es que claro, cuando se hablaba de este tema del jugador ecuatoriano que quizás nos hacía ir al Mundial nuevamente, yo creo que no lo ganamos en cancha, no pudimos ir en cancha y está bien así. Y Bien, agradecido, Sí, está perfecto. pero hasta ahí llegó, bien. ¿Y en Chile, de qué equipo sos? de la Católica, Universidad Católica. Bien, ¿vos también? ¿O nada? También. De Bien. Audax Italiano, que podría decirse que el equipo de la patria, de la madre patria. Bien. Ah, ¿qué? ¿Teóricamente Pero no, los italianos chilenos son de la Católica? No, 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 es Ah, que es Audax Italiano, ese es Felipe es sí. Audax Italiano. Yo soy, ah, Es como el equipo ¿cómo se llama? De los italianos, de la comunidad. bien. ¿Y la universidad dónde estudiaron? Nosotros estudiamos en la misma universidad, en la Universidad Mayor, en Santiago. Bien, Villa Mayor. De hecho, fuimos compañeros, compartimos algunos cursos, algunos ramos. ¿Y, Y bueno, yo después me fui a estudiar a España, a la Universidad y de eran, Navarra. eran amigos o si son amigos post? ¿O No, éramos socios? amigos. sí, hicimos Sí. juntos.
Y bueno, ahí Bien. Felipe se fue a estudiar a Navarra. Yo estudié diseño también en otra universidad y después nos juntamos, cuando él volvió, nos juntamos por cosas del destino, nos topamos y Mm. juntos alzamos en un proyecto. Lo hicimos juntos para ver cómo funcionábamos, funcionamos bien y ahí seguimos hasta el día de hoy. Ah, ¿y vos estuviste en Roma? No. Sí, yo viajé un año por Europa. Pensé que, pero no estudiaste en Roma, ¿o sí? No, yo Ah, estudié diseño en la Católica, en la Universidad Católica de Chile. bien. Vamos a la última pregunta, que son 6 y 5. Elijan la mejor. Eh, La de la casa en la playa, yo creo que da parto, ¿no? sí, dale. Bien. Bueno, yo creo que esa fue una pregunta que nos gustó mucho, que es una casa en la playa, que elegimos una casa de Matías Klotz, que está en Tongoy, que es una casa que él le hizo a su madre el año 91. Bueno, yo creo que esta es una casa que es un ícono para la arquitectura chilena, Decime, una casa que, decime gusta el nombre. Casa Klotz, Casa Klotz se Ah, llama. directamente. sí. Sí. Bien. Esta es una casa que es un referente muy importante, no solo, no solo para la arquitectura chilena, yo creo que para nosotros, Ah, sí, porque, claro. Es porque de alguna hermosa. manera es un paradigma de la arquitectura chilena. Yo creo que aquí hay una demostración de un trabajo intelectual, proyectual, resolutivo de tremendo. Una casa de muy bajo presupuesto en un terreno que, como decía, hablábamos en un minuto, que es en el medio de la nada, y se logró hacer un proyecto que fue un ícono. O sea, al año 91 esto de espacialidad, esta resolución, hablar de la continuidad de los espacios, de la relación entre los programas, a un costo bajísimo. No, es un tremendo proyecto, un tremendo Bien. proyecto. Yo creo que es súper Eh, importante entender que esto se hizo el año 91, donde hacer un Mm, proyecto como este era una casi aberración, porque era una caja. Desde nuestro punto de vista, es una caja que está distribuida de forma impecable. Eh, mm, mm, el cómo pone la escalera, cómo llegas arriba, te balconas a un espacio común, muy pocos metros cuadrados, casi no tiene pasillo. mm, Nosotros también ocupamos muchos referentes, parecido a lo que nos pasa con los benedictinos, donde la simpleza bien resuelta, con materiales mm. nobles, en este caso madera, pueden dar como resultado un proyecto tan importante y también es un proyecto bastante temporal. Y como decía Felipe, yo creo que Arma, este proyecto en particular, empieza a dar vida a una rama de la arquitectura chilena. Esta es, Es un punto ¿no? de inflexión, Sí. es un punto de inflexión, totalmente. Y Yo creo que, bueno, Matías ahí Klotz, está. yo creo que es uno de los arquitectos que sí generó este cambio de la arquitectura chilena, de todas maneras. Con esta casa, la casa Reuter también, Bien. que es muy conocida. Eh, ¿Es una especie de House One, House Two de Eisenman o nada que ver? Yo creo que, o sea, sí, se podría decir que sí, se podría decir que sí, se podría decir que sí. Pero bueno, yo creo que aquí en el fondo hay una demostración de una síntesis tremenda. Claro, cuando, como decía Nicolás, el tema de esto de ser esta caja, pero que esta caja finalmente tuviera como estos encastres, estas excavaciones, generaran estas vistas, intenciones, es un trabajo muy, muy, muy bueno. Un trabajo muy, ¿cómo podría decirlo? Es un trabajo muy, no, digno de rescatar, O digamos. sea, esa misma casa tú la proyectas hoy, si no existiera, y estaría absolutamente al día haciendo. Esta Mm, es otra, la Casa Ugarte, ¿no? Que debe ser de la misma época, ¿no? Y ahí también ves. sí, ¿Y por qué decís sí. que ¿por qué pensás que revolucionó? No sé si usaste la palabra revolucionó, pero ¿por qué existe que cambió la arquitectura chilena? Lo que pasa es que la arquitectura chilena, en esa época, obviamente elementos como este no teníamos, y si bien Bien. en otras partes del mundo sí, creo que Mm. Klotz fue, se podría decir, valiente en abordarlo de una manera muy postmoderna, por decirlo de alguna manera, y eso dio pie para que otros fueran por la misma línea, atreviéndose. Bien. Y hoy en día creo que ese tipo de arquitectura es muy recurrente en Chile.
Sí. Las cajitas, las casas en la costa, bueno, teniendo una costa tan extensa, hace que las posibilidades de que se pueda volver a generar un proyecto similar son altas. Entonces, yo creo que yo, como te decía, una rama de la arquitectura que hasta el día de hoy es fecunda. Esta Sí. liberación de Clot, ¿no? Mm. ¿Está relacionado también a esta liberación política de Chile o no, una cosa no quita la otra? No, yo creo que tiene que ver. Pues Chile se abre al mundo y por supuesto las influencias llegan y está claramente expuesto en el trabajo. O sea, de alguna manera nos empezamos a bañar de nueva información del mundo en general y está reflejado ahí, o sea, se ve directamente, ¿no? Se ve directamente, hay una relación, una interrelación entre Chile y el mundo que empieza a influir, a incidir, llegan nueva información, nuevos libros, nuevos textos, nueva música, Bien, nuevos artistas, o sea, aparecieron nuevamente los grandes eventos públicos, grandes estrellas de rock viniendo a Chile, y obviamente todo eso empieza a empapar a una cultura que yo creo que sí influencia. bien. ¿Y hoy a Clot cómo lo ven? ¿Lo ven en el mismo camino o está en otro camino? No, yo creo que desde mi punto de vista, no sé qué opina Felipe, pero desde mi punto de vista, Klotz, si bien sigue haciendo buena arquitectura, la posta de vanguardia ya la entregó hace un par de años ya. Entonces, Bien, gracias, hicieron muchos otros, Asá, y después vino un Radic, Aravena, tenemos varios referentes buenos, que quizás él ayudó con el inicio, pero al día de hoy, como te decía, si bien los proyectos de Klotz me parecen muy buenos proyectos, no sé si podríamos decir que hoy en día está a la vanguardia. Creo que hay que bien. mirar hacia otros horizontes. Yo, yo creo que sigue siendo un tremendo arquitecto. O sea, uno estudia sus proyectos desde la A a la Z, Sí, las plantas, tú las miras, la distribución, el trabajo de la textura, el trabajo como de la morfología. No, es un tremendo arquitecto, para mí. Eh, y bueno, la arquitectura chilena está de moda, ¿no? Por suerte, tienen como muchos referentes. ¿Hay algo que es que se puede decir la arquitectura chilena es, dos puntos? ¿Hay algo en común o no? O ya no se puede etiquetar como se etiquetaba antes. Cada uno diferente y listo. Yo creo que hoy día, es buena la pregunta, ¿no? Yo no sabría responder si realmente como que la arquitectura chilena tiene no sé si es única la palabra, pero sí yo creo que hoy día la arquitectura chilena lo que los une es que siento yo que es muy propositiva. Yo creo que es una arquitectura muy sintética, muy propositiva, y que yo creo que se pone en valor debido a los paisajes, al paisaje chileno. Yo creo que eso aporta Sí. mucho también a las obras, ¿ya? Eso, y es como una combinación de cosas. Yo creo que hoy día cuando tú conversas y vas a las escuelas de arquitectura, hay mucho pensamiento, hay mucha idea de innovar, que en el fondo hay como una gran motivación de desarrollar una arquitectura. Bien. Ya que compraban el croquis, ¿ya tienen el croquis de peso y eso fue un No, Hausen. No, no lo tenemos, pero bueno, yo espero que mi señora me lo regale prontamente, Ah, la porque querés, la estás esperando. es que sobre todo por ser de peso von Hausen, creo que son uno de los arquitectos chilenos más propositivos que hay hoy en día. Eh, ¿Por qué? sí. yo creo que por el uso del material, son muy valientes en sus propuestas, creo yo. Mm. Independiente, que en algunos Ahí casos creo está. que como se viven esos proyectos, el grado de confort no es tan alto, en algunos, en otros sí. Pero, por ejemplo, cuando tú habláis de si la arquitectura chilena tiene una línea, yo creo que no. Si uno ve los proyectos, por ejemplo, de Peso von Rihausen, tampoco tienen una línea tan marcada, excepto el rigor, la buena distribución, pero tienen un abanico tremendo de opciones. Entonces, Mm. va dependiendo del caso a caso. Ahí está, si alguien se la quiere enviar, esa es el croquis nueva, ¿no?
Cualquiera que esté viendo esto y nos quiere regalar algo, dejemos la dirección abajo para Ahí, que nos llegue. ahí Caqueles 10 está preguntando qué libro y ahí le estoy mostrando el libro. Y si tienen que elegir La que- y si tienen que elegir una obra de peso, ¿con cuál se quedarían? Casa, ¿Eh? Casa Poli, yo me quedaría. sí, Casa Poli. Yo creo que es de las primeras. Sí. Sí, Sí. es la que todos dicen. ¿Por qué todos dicen Casa Poli? Yo creo que pasa algo parecido al referente que pusimos de Klotz, donde tú Mm. tienes un cubo, pero el interior de ese cubo Ahí está. tiene un nivel de resolución muy complejo, cómo se relacionan los espacios interiores, cómo se generan las dobles alturas, cómo se ubican los baños, sale lo común. Entonces, claro, es muy propositiva. Obviamente esa casa hay que vivirla un par de semanas para saber qué tan agradable se vuelve, pero como propuesta es muy interesante. Ahí Sí. está. No, y el paisaje hace mucho, sí, es un poco también en lo que hablábamos en su minuto, que el paisaje, imagínate, esa pieza incrustada en un cerro, mirando el mar, donde las vistas se abren y se direccionan, está ese espesor de ese muro que le da como mucha potencia y que lo resuelven con un programa, no, es bastante genial siendo una geometría muy simple. ¿Ya? Sí, bien. Hay Bueno, hay un poco de los benedictinos, como el trabajo de la luz, no sé, es una tremenda obra. bueno, ya terminamos. ¿Y qué hacen hoy a la noche? ¿Qué se hace hoy un viernes a la noche, dos chilenos en Santiago? ¿Qué hacen? Hoy día se va de cena comida con mi mujer. Cenan. Todos los viernes Está- salimos a comer juntos. ya están en la edad de cenar, de ir a cenar los viernes. No, de salir a comer, de estar juntos, de aprovechar, porque la vorágine de la semana, la verdad que es impresionante. ¿Y a dónde van? ¿Hay un tipo de comida específica chilena para ir a cenar? O sea, va a depender de la semana, depende del antojo que uno tenga. Bien, ceviche. Ceviche, una carne, qué sé yo, comida, puede ir a comer peruano, italiano, el abanico es amplio. ¿Y las obras? ¿Cómo vienen esta semana de obras? ¿En qué andan? Uf, lo que pasa es que, bueno, nosotros hoy día estamos muy metidos en temas de construcción, de obra de construcción, y también en desarrollo de proyectos. Estamos desarrollando varias casas y estamos construyendo un par de edificios. Entonces, está muy intenso ¿Pero la semana. edificios de otros? ¿No, no? Ah, No, centros de distribución, galpones con ¿Qué oficinas, pasa? y también estamos, como decía Felipe, con hartas casas. Estamos entregando una casa en Marbella, estamos desarrollando una casa en Buenos Aires. ay, Eh, ¿qué tal eso? Somos insoportables, ¿no? no. No. En este caso, quizás en otros casos podría darse mal, pero está muy bien. Nos hemos llevado muy bien, nos hemos afiatado, y es nuestro Mm. proyecto fuera de Chile, así que estamos muy contentos. ¿En qué sector, en qué situación de Buenos Aires? En Greenville. Que sea un country, un barrio Sí, cerrado. Sí, un country al sur, es como al suroriente de Buenos Aires. Bien. Mira, la verdad que hemos tenido bastante suerte. Nos ha llegado algunas ofertas del extranjero, nos han llamado para hacer proyectos en Portugal, en Estados Unidos, en Argentina. Así ¿Y, que la verdad que estamos muy contentos. y cómo Ha es trabajar sido... en un country? Porque en un barrio cerrado, porque no tienen mucha experiencia en barrios cerrados ustedes, ¿o sí? Sí, aquí en Chile hay. Ah, Se llaman, sí, condominios. sí, ¿y obviamente cómo? es solamente el diseño, nosotros no vamos a construir el proyecto. Bien. ¿Y hay algo diferente entre el habitar argentino y chileno o somos iguales? Los bidés, nosotros acá en Chile no funcionamos con bidés. Ah, Sí, ¿no? no, no. Hay relaciones de espacio que son distintas. Por ejemplo, La relación, no sé, la importancia que le dan al baño. Es impresionante. ¿nosotros? Sí, Bueno, también por lo menos nos ha pasado porque hemos tenido algunos clientes también en Chile, pero argentinos, pero que se están ¿Sí? construyendo casas acá, que nos piden el family pegado a la cocina. Un espacio de reunión que está pegado a la cocina, eso acá no se ocupa mucho. Lo hemos incorporado y lo hemos intentado traspasar a otros clientes chilenos y nos ha ido bastante bien con eso, porque creemos que funciona bien. Bien.
Y sí, somos, bueno, capaz que el baño es porque en la Argentina en general somos como, no sé si estéticos, somos como estamos todo el día mirándonos el espejo, nos cuidamos demasiado, vamos al psicólogo. Pues, Entonces estamos como muy, ¿no? Muy puede ser, puede interesados ser. en el espejo. Mucho espejo te piden, ¿no? Mucho espejo No, pero en el techo de la... sí. Así que bueno, Claro, muchísimas gracias y nos veremos. Bueno, si vienen acá a Buenos Aires, les hago un tour por la ciudad. perfecto. Feliz. Estaremos en contacto. Luego estaremos por allá. Estaremos Dale, ahí comunicándonos. dale, muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento. Muchas gracias por la invitación. De Que esté nada, muy bien. Gracias, que esté muy bien. Chao, chao. igualmente. Chao. Chau, chau, chau. Chao.